Vázquez nos trae tres corrientes educativas sobre el cuerpo acrobático, el cuerpo pensante y el cuerpo comunicación. La primera corriente del cuerpo acrobático plantea las diferencias y similitudes entre la educación física y deporte a la hora de desarrollar los criterios en nuestra materia. Ebert recupera el término educación física como más comprensivo a la educación corporal que la simple gimnástica. Vázquez habla del afianzamiento de la expresión educación física sobre la gimnasia, pasando por los movimientos europeos y sus influencias que dieron fruto en una educación física metódica, analítica y moralista en cuanto a su enseñanza. Con relación a las clases de educación física, se implementan una serie de ejercicios que permitan al profesor un conocimiento más rápido y riguroso del proceso de enseñanza. Estos ejercicios se imparten a base de lecciones, con ejercicios sometidos a evaluación y control mediante los ejercicios test. Van de lo simple a lo complejo y el procedimiento pedagógico más utilizado es la demostración. Entonces se incorpora el deporte a la enseñanza. Así es que la educación física debió utilizar los juegos deportivos como elemento motivador. Luego se añade una parte de la educación psicomotriz, de la expresión corporal y de la creación. Se considera el deporte para alcanzar una formación completa, física, moral y social, a la vez extender el gusto por estas actividades más allá de la edad escolar. La segunda corriente es el cuerpo pensante. En nuestro país, en la década de los 70, se concibe como una educación dirigida y al cuerpo como entidad que no es meramente biológica, sino que es psicosomática, y en la que las estructuras motrices se desarrollan en la interacción constante entre el yo y el medio, ya sea físico o social. Se utilizan técnicas de prevención para evitar la reeducación, tales como el método psicosomático, que utiliza el movimiento humano en todas sus formas, la educación corporal, con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño, la educación vivenciada, en donde el alumno participa en su propia educación. La tercera corriente tenemos al cuerpo comunicante. Este se trataba de actividades para comunicarse y para manifestarse, como la expresión corporal en la danza, en el teatro, en la gimnasia rítmica, entre otros. Surge para buscar el equilibrio psicofísico y se convertirá en una tendencia recreativa. Esta expresión corporal busca la técnica, pero también que el alumnado encuentre su creatividad libremente, sin la necesidad de imitar al profesor, en el que se trabajan desde las habilidades propioceptivo, motrices, hasta las más complejas coreografías. Existen 4 modalidades: la expresión corporal pedagógica o escénica, que consiste en la transmisión al público de un mensaje en el que deben estar implicadas un personaje con sus ideas y sentimientos y una forma gestual apropiada. La expresión corporal pedagógica, orientadas a la conciencia y máxima disponibilidad del niño y la niña, así como a los aprendizajes posteriores. La expresión corporal psicoanalítica pretende ayudar a profundizar y expresar lo que pasa en el fondo de uno mismo. Y la expresión corporal metafísica, que pretende llegar más allá de lo físico para volver a sus supuestos orígenes o trascender como superación de la finitud. Luego tenemos a Parlevas, que analiza la psicomotricidad del niño. Para la especificación, Parlevas toma desde las ciencias humanas analizar al movimiento, considerando al término conductas motrices como una totalidad actuante del individuo, que se relaciona consigo mismo, con el mundo y con los otros. Parlevas define a la educación física como pedagogía de las conductas motrices. A principios del siglo XX, la gimnasia era el principal contenido en la escuela. Ingresa el deporte como medio más adecuado de la educación física. Así es que el deporte en el sistema educativo de Brasil se fue dando luego en 2 momentos. El primero, el deporte aparece en el discurso de la educación física como un medio educativo.
mediante la disciplina de la educación física para la formación del vigor físico y del carácter juvenil. Se cuestionó este contenido educativo del deporte porque éste llevaría al culto del espectáculo, la competencia y el fanatismo. El segundo se caracteriza por la educación física al deporte con la expresión deportificación de la educación física. En el contexto escolar, repercutió en la búsqueda de nuevos talentos y nuevos atletas mediante el deporte en la escuela, para la futura representación de regionales y nacionales. Desde una mirada sociológica, el deporte escolar se identifica por dos corrientes. La dogmática, que defendía el deporte en la educación física como medio educativo, y la pragmática, que veía a la educación física una actividad para formar futuros deportistas de élite. Luego, el campo pedagógico operó una crítica al rol que la educación brasileña venía cumpliendo como reproductora de ideologías dominantes que limitaba y restringía el acceso de los hijos de la clase trabajadora a la escuela, acusando también a la educación física en que el deporte también sostenía la ideología burguesa. Se toma la cultura corporal de movimiento, proponiendo superar la visión biológica del cuerpo, fomentado por los saberes médicos y las ciencias naturales, y que el cuerpo de la educación física es una construcción cultural y no algo vinculado solo con la naturaleza. Así es que en la especificidad, la acción pedagógica que se propone la educación física estará siempre impregnada de la corporeidad del sentir y del relacionarse. Finalizando, el deporte en la escuela necesita dar lugar al deporte de la escuela. Este debe ser pedagogizado y debe comprender el fenómeno deportivo. El alumno debe aprender a practicar y comprender el deporte para ser un sujeto de cultura y no un mero consumidor, y para que la actividad del deporte de la escuela sea con fines tales como la salud, la sociabilidad, el placer y el divertimento. A finales del siglo XIX se producen cambios en el campo pedagógico hacia la cultura física argentina, por la preocupación de médicos, pedagogos, militares y políticos hacia las prácticas corporales. Estas prácticas corporales eran la gimnasia, los juegos, las rondas escolares, excursiones, las colonias de vacaciones y los ejercicios físicos. Un nuevo régimen define cómo funcionaban los cuerpos. Proponen los juegos y los ejercicios físicos racionales. La propuesta de Enrique Romero Brest se terminó de legitimar en las escuelas y colegios argentinos durante las 3 primeras décadas del siglo XX, a partir de 3 acontecimientos. Creó el sistema argentino de educación física vigente en escuelas y colegios. Consistió en ejercicios sin aparatos y juegos dependiendo el grado. Se convirtió en inspector de educación física del Consejo Nacional de Educación, pudiendo modificar los planes y programas escolares vigentes. Fue el creador y director del Curso Nacional Temporario de Educación Física, que duraba 3 meses. A partir de los saberes fisiológicos se cuestionó todo intento de militarizar a la educación física, pero fueron contenidos y rechazados por el discurso médico e higiénico sustentado en los nuevos aportes de la fisiología del ejercicio. Y para el siglo XX, el sistema de instrucción público fue el más apropiado para la formación de los cuerpos en movimiento, y los simpatizantes de la militarización encontraron refugio en las escuelas particulares, privadas, sobre todo las religiosas. Cita de Romero Brest. La escuela cuartel no educa a la niñez para la vida civil y en el espíritu de solidaridad de una democracia, la cual esta disciplina solo formaba soldaditos, contrariamente a formar un niño racional y libre. Finalmente, la mentalidad civil estimularía en el sujeto el razonamiento. Michel Applet es un personaje importante dentro del ámbito de la educación progresista, con una mirada crítica y reflexiva, oponiéndose a los principios de la educación neoliberal. Analiza cómo la escuela reproduce la estructura ideológica y las formas de control social y cultural de las clases dominantes de la sociedad.